Bienvenidos todos, mi nombre es Luis Miguel Suárez y en el día de hoy les voy a hacer una presentación que se titula Antecedentes, características y estado actual del proyecto del embalse Cuira, el cual estará situado sobre el río Cuira en el estado Miranda. Este embalse, cuando esté puesto en servicio, va a ser uno de los principales abastecedores de agua potable de la ciudad de Caracas y es posiblemente la última fuente que le queda a esta zona metropolitana como abastecimiento de agua, ya que si en el futuro se requiriera de un aporte adicional de agua a la zona metropolitana de Caracas, posiblemente habría que ir a buscar las zonas mucho más lejanas, como es el caso del río Orinoco. Lo que motivó esta presentación fue que se ha venido observando que existe en general una desinformación respecto a esta obra, respecto a este embalse. Y por lo tanto, se ha tratado de que el propósito de la misma, de esta presentación, sea dilucidar un poco, aclarar qué es este embalse, para qué sirve, cuáles son sus características principales, qué se ha hecho hasta ahora y qué falta por hacer, ya que la obra está paralizada desde hace ya varios años. Este es el plano de ubicación de la obra. Ella está ubicada en este sitio aquí resaltado en azul. Aquí está la ciudad de Caracas. Esto es la costa. Esta es la carretera que va hacia oriente. Y por aquí está ubicada la población de Río Chico. El proyecto de este embalse tiene una larga historia, tal como vamos a ver a continuación en forma muy resumida. Los primeros estudios sobre un embalse en el río Cuira se realizaron en el periodo 1947-1949. En 1960, el Instituto Nacional de Obras Unitarias estudió tres potenciales sitios de presa en el tramo comprendido entre las desembocaduras de las quebradas Casupo y Casupito en el río Cuira. Esto es relativamente cerca de su desembocadura en el río Tuy, que es donde este río desemboca. En 1965 se realizó el estudio básico de un sitio de presa situado inmediatamente aguas arriba de la confluencia del río Cuira con la quebrada Casupito. En 1974 se realizaron estudios geofísicos en los sitios Campo Alegre, Santa Rosa y El Oro, resultando con las mejores condiciones aparentes el sitio Campo Alegre. En 1976 se hicieron perforaciones en el sitio Campo Alegre, pero el mismo tuvo que ser descartado debido a las malas condiciones de fundación detectadas. En el periodo 1979-1982, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables efectuó perforaciones y desarrolló un proyecto preliminar en el sitio Casupito. Simultáneamente, en este periodo, se construyó un túnel de desviación por la margen izquierda del río Cuira, cual se denominó túnel número 1. Finalmente, las perforaciones detectaron espesores de aluviones altamente permeables hasta más de 46 metros de profundidad, por lo que este sitio fue descartado. En el periodo 1983-1998, el Ministerio del Ambiente efectuó una exploración geofísica y una campaña de perforaciones en un posible sitio de presa situado aguas arriba de los anteriores, denominado sitio número 4. En este periodo también se ejecutó un proyecto preliminar de la obra y simultáneamente se construyó un nuevo túnel de desviación en la margen izquierda del río Cuira, cual se denomina túnel número 2. Las perforaciones se llevaron hasta profundidades máximas de 50 metros y no detectaron el tope de la roca fresca, por lo que este sitio también tuvo que ser descartado. A partir del año 2006, se investigó mediante perforaciones, toma de muestras y ensayos de laboratorio un nuevo sitio de presa situado a unos 4 kilómetros aguas arriba del sitio número 4, el cual se denominó El Dinero. En este emplazamiento, las perforaciones detectaron un espesor máximo de 32 metros de aluviones permeables en el cauce, por debajo de los cuales yace el basamento rocoso. El sitio se consideró adecuado para la construcción de una presa de concreto o para la construcción de una presa de cualquier tipo,
En este caso se decidió una presa de concreto tipo gravedad, por lo que fue finalmente seleccionado para la elaboración del proyecto y la construcción de la obra. En el gráfico de la izquierda se observa aquí el alineamiento, el trazado del río Cuira, que él sigue por aquí y termina desembocando en el río Tuy. El río Tuy tiene este trazado que se ve aquí, este alineamiento, y se observa que los sitios que se fueron investigando a lo largo de tantos años como se ha visto anteriormente, comenzaron quizá bastante aguas abajo y fueron desplazándose hacia aguas arriba, ya que los sitios que se iban investigando no eran adecuados para la construcción de una presa. Aquí se ve cómo se siguen buscando los sitios de más arriba, hasta que finalmente se llegó al sitio actual, el último sitio, que es el conocido como El Dinero, y es donde se está ejecutando la obra actualmente. En este gráfico de la derecha se observa lo mismo, el río Cuira, desplazándose hacia el norte, y por aquí sigue, digamos, hasta desembocar en el río Tuy más adelante, ¿no? Aquí se ven más en detalle los sitios que fueron investigados a lo largo de muchos años de trabajo en esta zona, llegando finalmente al último sitio que es el que actualmente se está utilizando, que es el sitio El Dinero. Es interesante observar que dos de los sitios más investigados y quizá más desarrollados y que tuvieron que ser abandonados son los sitios Casupito, que es este que está aquí, y lo que se llamó el sitio número 4, que es este que está aquí. Aquí se hizo algo que no es usual en la ingeniería de presas, que es que por la premura que había en esa oportunidad, supongo yo, en adelantar este proyecto, ya que Caracas requería de su agua, se comenzaron los estudios, básicamente los estudios geotécnicos en los sitios, y simultáneamente se procedió a la construcción del túnel de desvío, lo cual, como les digo, no es usual, quizás sea por la premura que se requería de poner esa obra en funcionamiento. Pero ¿qué pasó? Que una vez el túnel totalmente construido, que es un túnel de casi 1 kilómetro de longitud, ¿no? Se llegó a la conclusión de que el sitio no era apto para la construcción de una presa. Lamentablemente el túnel se perdió, tuvo que ser abandonado. Actualmente se está planteando la posibilidad de utilizarlo para pasar por él la aducción que va a venir del embalse de Cuira, que va a estar por esta zona. Pero bueno, eso digamos que tiene ciertos inconvenientes porque el túnel originalmente no fue previsto para esa función. Lo que también llama la atención es que eh, cuando se pasó al sitio de más arriba, buscando siempre un sitio de presa adecuado, que es el sitio número 4, se hizo el mismo procedimiento, se volvió a repetir lo mismo, es decir, que se comenzaron el desplazamiento de máquinas de perforar, la realización de estudios geofísicos, etcétera, en el sitio número 4, y simultáneamente se arrancó de una vez la construcción del túnel de desviación en este sitio, que es lo que se denominó el túnel número 2. Bueno, como les digo, esto no es usual en la ingeniería de presas, pero quizá por la premura que había de conseguir un sitio y construir la obra, se hizo esta solución. Lamentablemente, en este sitio número 4 tampoco se obtuvieron resultados adecuados para la construcción de la obra. Tanto en el fondo, el espesor de aluvión era muy grande, el aluvión muy permeable, y el estribo derecho también resultó de mala calidad. Por lo tanto, este túnel tuvo que ser descartado pues, después de construido, ¿no? Y finalmente se llegó al sitio que es actual. Este sí se investigó con todas las de la ley, tal como lo vamos a ver un poco más adelante. Se hicieron todos los estudios geofísicos, geotécnicos, hidrológicos, topográficos de todo tipo. Y recién cuando se confirmó de que este sitio sí era adecuado para la construcción de una presa, fue que se procedió a construir el túnel número 3, que es este que está aquí, y que es el que actualmente está en funcionamiento, ya que el río está siendo desviado por él. Este es el portal de salida del túnel de desvío número 1. Ahí se observa que es un túnel revestido estructuralmente en concreto armado, que lamentablemente no se pudo usar para su propósito original, que era el desvío del río para la construcción de la presa en ese sitio, que resultó no adecuado para hacer una presa allí. Actualmente se plantea la posibilidad de utilizarlo como, como paso de la aducción que vendrá
del embalse Cuira, que va a estar situado bastante más aguas arriba, pero esto tiene algunas complicaciones que habrá que resolver. En el sitio El Dinero, finalmente seleccionado para la ejecución de la obra, se han realizado, entre otros, los siguientes estudios y proyectos, la mayoría de ellos contratados por Hidrocapital a lo largo de los años. Estudio hidrológico hecho por CGR Ingeniería de Venezuela en el año 2007. Estudio geológico geotécnico hecho por RGR Ingeniería también de Venezuela en el año 2007. Diseño básico de las obras de embalse hecho por Sembenelli Consulting de Italia en el año 2007. Proyecto a nivel de ingeniería de detalle de las obras hecho por Inclam de España en el año 2012. Y finalmente un nuevo proyecto de estas obras hecho por la empresa Tecnoproject de México en el 2014. Cabe señalar que este proyecto no fue terminado en su totalidad. En el año 2009 se asigna la construcción de las obras de embalse a la empresa brasileña Camargo Correa, la cual dio inicio a la ejecución de las mismas con la carretera de acceso que parte de la población de Panaquira en el estado Miranda y llega hasta el sitio del Dinero. Esta carretera, con una longitud total de unos 18 kilómetros aproximadamente, presentó grandes dificultades en su construcción debido a que se trata de una zona montañosa de laderas de fuertes pendientes, con lluvias intensas, una vegetación intrincada, con árboles de gran tamaño, como corresponde al Parque Nacional Guatopo, quebradas importantes, caudalosas, que la atraviesan el trazado de esta vía en diferentes sitios, etcétera. Finalmente se llegó al sitio de presa, los trabajos fueron iniciados, con lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación, pero lamentablemente fueron paralizados por la empresa constructora en abril del 2015, aparentemente por falta de recursos del organismo contratante. Vamos a ver seguidamente las características principales de esta obra. Eh, lo que vamos a describir es de acuerdo a lo proyectado por Inclán en 2012, aunque sabemos que posteriormente el proyecto se volvió a ejecutar por parte de la empresa mexicana Tecnoproject, pero este proyecto no fue finalizado, por lo tanto lo que está construido allí corresponde al proyecto de Inclán y eso es lo que vamos a incluir a continuación. Embalse. Está ubicado sobre el río Cuira en el Parque Nacional Guatopo, estado Miranda. Su función es el abastecimiento de agua potable del área metropolitana de Caracas a través del sistema TUI 4. La lluvia media anual en la cuenca es de 1.719 milímetros, lo cual es una zona sumamente lluviosa. El caudal medio del río en el sitio de presa es igual a 10,4 metros cúbicos por segundo. El caudal máximo correspondiente a la creciente máxima probable es de 5.310 metros cúbicos por segundo. El nivel normal del embalse es la cota 141 metros sobre el nivel del mar. La capacidad total del embalse es igual a 680 millones de metros cúbicos. El área inundada a nivel normal es igual a 2.214 hectáreas. El caudal regulado por el embalse es igual a 10 metros cúbicos por segundo. Obsérvese que el caudal regulado por el embalse es prácticamente igual al caudal medio del río en el sitio de presa. Esto tiene la siguiente explicación. El embalse de Cuira va a ser probablemente el último embalse importante que se pueda aprovechar en las inmediaciones o en el área de influencia del área metropolitana de la ciudad de Caracas para su abastecimiento de agua potable. Si en un futuro, una vez ya contando con el embalse Cuira, se requiriera traer agua adicional a la ciudad de Caracas, habría que buscarla en sitios muy lejanos a la ciudad. Básicamente habría que recurrir al río Orinoco. Es por eso que esta obra se llevó al máximo aprovechamiento posible en cuanto al rendimiento del río. Presa. La presa de concreto compactado con rodillo RCC tipo gravedad. La altura máxima sobre el cauce es de 89 metros. La altura máxima sobre la fundación es igual a 120 metros. Recuerden que hay que excavar aproximadamente 33-34 metros de espesor de aluviones en el cauce para fundar la presa de concreto sobre la roca subyacente.
La longitud de la cresta de la presa es igual a 330 metros, el ancho de la cresta es de 8 metros y la cota de la cresta es igual a 147.15 metros sobre el nivel del mar. La pendiente del talud abajo es de 0,8 a 1. Túnel de desviación. Está ubicado en el estribo derecho de la presa. Tiene sección en herradura con una altura de 5,5 metros y un ancho de 5,5 metros también. Su longitud es de 625 metros. Toma para acueducto. Consiste en una torretoma vertical separada de la presa, con 10 ventanas de captación a diferentes niveles, controladas por compuertas deslizantes de 5 metros de altura por unos 75 metros de ancho. Está ubicada inmediatamente aguas arriba de la presa hacia el estribo derecho. La altura de la torretoma es de 98 metros y el conducto de toma consiste en una tubería de acero de 3 metros de diámetro en la base de la torretoma que atraviesa el cuerpo de concreto de la presa. Descarga de fondo. La presa dispone de una descarga de fondo constituida por un conducto de acero de 3 metros de diámetro situado en la base de la presa al lado de la toma, por supuesto provisto de sus compuertas, etcétera, para la regulación y control del flujo. El aliviadero. El aliviadero es de tipo recto de descarga libre, es decir, sin compuertas, situado sobre la presa y tiene un rápido escalonado, debido a que el paramento aguas abajo de la presa es de concreto compactado con rodillo y este siempre tiene unos escalones. La longitud del vertedero es de 75 metros y está formado por 5 vanos de 15 metros de largo cada uno. La cota de la cresta del aliviadero, de la cota de vertido del aliviadero es la 141 metros sobre el nivel del mar. El caudal de diseño del aliviadero es 1.849 metros cúbicos por segundo, correspondiente a la creciente máxima probable transitada por el embalse. El nivel de aguas máximas correspondiente a la creciente máxima probable en el embalse es la 146,29 metros sobre el nivel del mar. Y la estructura terminal es un disipador de energía de resalto hidráulico de grandes dimensiones, tal como vamos a ver seguidamente. En esta imagen corresponde a una planta general de la obra, donde se ven los distintos componentes de la misma, de acuerdo al proyecto ejecutado por Inclán en el año 2012. Esta es la cresta de la presa. Se observa que tiene una cierta curvatura pequeña, pero no es una presa de arco, es una presa tipo gravedad con una ligera curvatura. Esta parte central corresponde al aliviadero, aquí se ve el rápido del aliviadero y aquí se ve el pozo disipador de energía, que es todo esto que está aquí, que es de grandes dimensiones. Aquí está la torretoma vertical, que está ligeramente separada de la cara aguas arriba de la presa. Este es el conducto que atraviesa la presa de la toma y a un lado está el conducto de la descarga de fondo. Esta es una sección típica vertical de la presa del proyecto de Inclán. La presa tiene una altura de 89 metros, como dijimos, hasta el cauce. El nivel del cauce es esta línea punteada que se ve por aquí, pero tiene 120 metros de altura máxima hasta el punto más bajo de la fundación, ya que, como dijimos, es necesario excavar unos 33 metros aproximadamente de material aluvional del cauce para fundar la presa sobre el basamento rocoso. El proyecto de Inclán incluye un rápido, ¿no? Como dijimos, esto no lleva compuertas en el aliviadero, es de descarga libre, pero el aliviadero termina en un pozo disipador de energía de resalto hidráulico, pero de unas grandes dimensiones, muy grandes, tal como vamos a ver a continuación. Esta es una vista de una sección transversal típica del disipador de energía de resalto hidráulico y se observa la magnitud de este disipador de energía, ¿no? Tiene una profundidad respecto al cauce de 40,5 metros y tiene un ancho en la superficie, en el punto más ancho, de 68,25 metros.
y en la parte inferior tiene un ancho de 29,63 metros. Está protegido con un concreto estructural de unos grandes espesores, y en la parte superior lleva unos muros de gravedad también de grandes dimensiones que utilizan mucho concreto para su construcción. Verdaderamente es una obra un poco, o sea, fuera de lo común para este tipo de presas, por lo menos en Venezuela. Es interesante comparar ese disipador de energía con lo que había proyectado en forma preliminar la oficina de Sembenelli de Italia en el año 2007. Cabe destacar que el proyecto, o mejor dicho, el proyecto preliminar, porque no llegó a una ingeniería de detalle, hecho por Sembenelli, fue el que realmente concibió todos los aspectos de este proyecto Cuira. Él fue esa oficina fue la que verdaderamente desarrolló este proyecto hasta un cierto punto, y después por alguna razón no siguieron llevándolo a nivel de ingeniería de detalle. Tanto Inclán como Tecnoproject de México, Inclán de España y Tecnoproject de México, básicamente le hicieron algunas modificaciones al proyecto de Sembenelli, tanto en el aliviadero como en la torre toma, etc. Pero básicamente la concepción general de este proyecto se debe a la firma Sembenelli. Aquí ven lo que había proyectado Sembenelli para el aliviadero, lo mismo, un aliviadero que venía por aquí, y le había colocado como estructura terminal no un disipador de energía de enormes dimensiones como lo que hizo Inclán, sino un lanzador ubicado a esta cota. La cota del cauce es más o menos por aquí, y esta es la cota de fundación de la presa. De igual manera, el último proyectista que participó aquí, que fueron Tecnoproject de México, en el año 2014, y que por alguna razón no concluyeron su proyecto a nivel de ingeniería de detalle, hizo lo mismo que Sembenelli, es decir, proyectó un aliviadero con un rápido y como estructura terminal un lanzador. Esto hace pensar que la idea de volver a la solución inicial de Sembenelli, que también fue compartida por la gente de Tecnoproject, debiera volverse a reevaluar, ya que muchísimas presas en el mundo tienen este tipo de lanzadores. Son estructuras mucho más económicas y mucho más fáciles de construir que el enorme disipador de energía que se proyectó para esta obra. Aquí tienen una vista frontal, ya seguimos con el proyecto de Inclán, de la presa. Aquí está una vista de la cara aguas arriba de la presa. Aquí está el aliviadero con sus 5 vanos separados. Y aquí está la torre toma, que es una estructura independiente, aunque muy cercana a la cara aguas arriba de la presa. Esta es una vista de la cara aguas abajo de la presa. Aquí se ve el aliviadero, los 5 vanos del aliviadero. Aquí se ve la salida de la toma y de la descarga de fondo. Y aquí se ve el gran disipador de energía de resalto hidráulico proyectado por Inclán. Este es un detalle de la torre toma proyectado por Inclán. Aquí se ve que la misma es separada de la presa, aunque poco separada, digamos, con una serie de elementos de unión que la vinculan al talud de la presa, perdón, al cuerpo de la presa. Esta es una vista frontal de lo mismo. Y esto es un modelo que se utilizó para analizar esto por un programa de elementos finitos, para ver la dinámica, el comportamiento dinámico de esta estructura ante un sismo. Llama la atención que esta torre toma tiene 10 niveles de captación, es decir, 10 compuertas ubicadas a diferentes niveles, que son estos que se ven por aquí, que van dando una vuelta como en espiral alrededor de la torre toma. El techo de una de las compuertas, la parte superior de una de las compuertas, coincide aproximadamente con el piso, la parte inferior de la compuerta siguiente, y así sucesivamente. Esto es desde todo punto de vista excesivo.
demasiadas compuertas. Aparentemente, según información que hemos recibido, esto fue una exigencia de Hidrocapital. Y el proyectista simplemente cumplió con esa exigencia. Pero esto no es usual en las presas del mundo, son demasiadas compuertas. Eso incrementa notablemente el costo de la estructura. La estructura se tiene que hacer mucho más robusta para permitir el espacio para todas esas compuertas. A la vez está el costo de las propias compuertas, el costo de los vástagos, de las rejillas, de los tableros de cierre, de los mecanismos electromecánicos de operación, etcétera, etcétera, etcétera. Es la opinión personal mía que con 5 compuertas a diferentes niveles hubiera sido más que suficiente para los fines previstos. Aquí se ve el proyecto preliminar que planteaba Zembelli para la estructura de toma selectiva de este embalse. Esto es una vista frontal. Ellos proponían una, toma selectiva, una especie de torre vinculada al talud aguas arriba, vinculada al cuerpo de la presa, digamos apoyada en el talud aguas arriba de la presa, anclada a la presa, que tenía solamente 5 niveles de captación, que parece que es lo más conveniente, ¿no? Hacen falta 10 niveles de captación. Eso reduce notablemente la parte estructural de toda esta obra, reduce todos los equipos electromecánicos, incluso la parte de concreto armado que requiere esa estructura, ¿no? Y proponía que fueran 3 compuertas a 3 niveles diferentes en la cara frontal y después 2 compuertas, una a cada lado de la estructura. Esta pareciera que es una solución que valdría la pena volver a analizar y revisar. Esta es la solución planteada por Technoproject en 2014 para la toma selectiva. Al igual que Zembelli propone no una, no una toma separada, una torre toma separada como lo hace pues Inclán, sino una estructura adosada al paramento aguas arriba de la presa. Esto es una vista frontal. Aquí también, aparentemente por exigencia de Hidrocapital, se utilizan 10 compuertas, lo cual parece sumamente excesivo. Este es el estado actual de la obra. Aquí se puede ver en este lado, se ve la taguía ya concluida y funcionando. El túnel no se ve, pero el túnel va por el estribo derecho y sale aquí aguas abajo de la zona de construcción de la presa, hacia el río Cuira. Esta es la contrataguía, que es una pequeña presita aguas abajo. Aquí se ve que se ha hecho ya toda la excavación de limpieza del aluvión del cauce, ha sido todo excavado, eliminado, y se ha llegado a la roca de fundación para iniciar la construcción de la presa. Pero esta no ha comenzado todavía. Actualmente esta excavación está llena con agua de lluvia, etc. Eso lo vamos a comentar un poquito más adelante. Este esquema ilustra en una perspectiva cómo se encuentra actualmente el sistema de desviación del río para la construcción de la presa. Aquí está la taguía de aguas arriba, totalmente terminada y operativa. Aquí está la contrataguía o la taguía de aguas abajo, que es una pequeña obra de tierra. Este es el túnel por el estribo derecho, túnel de desvío. Aquí está su portal de entrada y aquí está su portal de salida. Y esta es la zona, todo esto que ven aquí, es el área donde se va a construir la presa, que está actualmente inundada. Está inundada por la lluvia, etcétera, pero con toda la excavación del aluvión ya efectuada, es decir, que se llegó con la excavación hasta el basamento rocoso y eso estaba listo ya para en poco tiempo más comenzar a subir la presa de concreto, o sea, a construir la presa de concreto, pero en ese momento la obra fue paralizada. Este esquema representa el perfil longitudinal del río por el sitio de presa. Aquí se ve la ataguía, aguas arriba. Esto es una preataguía que se hizo para poder permitir la construcción de la ataguía.
Esta taguía tiene un núcleo central relativamente delgado de arcilla y todo este material marrón que se ve aquí es grava del río de la misma excavación. Aguas abajo está la contrataguía, que es un diquecito pequeño, para evitar que el agua que sale por aquí, que en esta zona por aquí del portal de salida del túnel, se regrese a través del aluvión o del propio cauce y nos inunde la zona de excavación para la fundación de la presa. El aluvión del cauce, que es de alta permeabilidad, que es esto que ven aquí y esto que ven aquí, bajo el cual está todo lo que es el basamento rocoso, que es todo este material que está por aquí, fue interceptado con una pantalla elastoplástica en este sitio y otra pantalla elastoplástica en este sitio. Esas pantallas son hechas con una mezcla de bentonita, cemento y una serie de productos químicos. Se llaman elastoplásticas porque son deformables en cierta manera. Si con los llenados y vaciados del embalse o de la misma taguilla, ellos pueden moverse, pueden tener cierta flexibilidad, cierta plasticidad sin permitir el paso del agua, es decir, sin agrietarse. Con la ayuda de esas pantallas y de todo eso, se pudo finalmente hacer la excavación total de la fundación. La presa va a ir fundada más o menos en esta zona, que está aquí. Se llegó hasta la roca y incluso se eliminó parte de la roca superficial de mala calidad. Y ese es el estado en que se encuentra la presa en este momento, las obras de la presa, en realidad de la presa no hay nada, que debería comenzar a subir a partir de este punto y empezar, digamos, su evolución hasta que llegue ya a su cota definitiva. En la imagen de la izquierda se ve el portal de entrada del túnel de desviación al final de la construcción y en la imagen de la derecha ya el túnel en pleno funcionamiento. En esta imagen de la izquierda se ve el túnel de desviación, tiene una altura de 5.5 metros y un ancho también de 5.5 metros. En la imagen aquí de la derecha se observa la parte inicial inmediatamente aguas abajo del portal de entrada, que es con concreto estructural armado en un tramo corto, y allá al fondo, más adelante, se ve que ya no hay ese concreto estructural, sino un shotcrete, es decir, un concreto proyectado eh, en los sitios donde se requiere por mala calidad de la roca. En general, el piso, excepto en esta primera parte, allá más adelante, no va revestido con concreto. Estas imágenes corresponden a, en este caso, aquí en la de la derecha, corresponde a cuando se inició hace varios años ya el primer desvío del río por el túnel. Este es el portal de salida del túnel. Y en esta imagen se ve ya un poquito más adelante, en esta otra, se ve ya el túnel en pleno funcionamiento. Este esquema muestra la sección transversal típica de la ataguía. Como ven, es una pequeña presa de tierra que está constituida casi en su mayor parte por gravas compactadas procedentes de la excavación del aluvión del cauce para la fundación de la presa. Tiene un núcleo central relativamente delgado de arcilla en el cual encaja la pantalla elastoplástica que evita las filtraciones a través del aluvión debajo de esta estructura. Aguas arriba tiene lo que se llama la preataguía, que es otra pequeña obra de tierra, en este caso con un núcleo central de arcilla un poco más grueso, y como dijimos, todo lo demás es grava. Esta línea roja punteada que se ve aquí corresponde al proyecto original hecho por Inclán de la taguía. Esa taguía tenía su cresta en la cota 82, que es este valor que se indica aquí. Para ese conjunto de ataguía túnel de desviación, es decir, lo que se llama el sistema de desviación, funcionando en conjunto como es normal, tenía la capacidad, antes de que se desbordara la ataguía, de manejar una creciente de hasta 14,7 años de periodo de retorno, lo cual se consideró en base a experiencias de Venezuela y a una serie de estimaciones que se hicieron, se consideró que era un periodo de retorno muy bajo para Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela hemos tenido experiencias de que las obras de desviación
que se supone que deben tener un cierto número de años de funcionamiento, terminan funcionando por muchos más años de los previstos. Eso ha pasado en Agua Viva, ha pasado en Yacambú, ha pasado en cantidad de obras en Venezuela que se prolongan muchísimo los periodos durante los cuales las obras de aviación están trabajando. Y bueno, a medida que pasa el tiempo, las probabilidades de que venga una creciente mayor, que en este caso, que son 14,7 años de periodo de retorno, esas probabilidades se van incrementando. Después de hacer una serie de análisis y consideraciones, se consideró que lo más conveniente era subir la cota de la cresta de la Taguía a 87 metros sobre el nivel del mar. Es decir, sobrelevar la cresta de la Taguía en 5 metros. Con lo cual, el periodo de retorno de las crecientes que podría manejar esa obra subían de 14,7 años a 30 años de periodo de retorno. Bueno, tal como veremos más adelante, esta fue una decisión muy acertada que se tuvo, porque resulta que la obra está paralizada desde hace ya unos cuantos años, tal como lo vamos a ver, y en periodo de desviación. O sea que fue una decisión que fue totalmente conveniente y, como les digo, se ha basado en lo que ha pasado muchas veces en Venezuela. En estas imágenes se ve cuando ya se empezó a construir la taguía. Aquí se ve la pantalla elastoplástica que se construyó para interceptar el aluvión del cauce y cortar las filtraciones a través de él. Aquí se nota que algunas de las crecientes que ocurrieron tempestivamente dañaron la parte superior de esa pantalla, la rompieron en unos pedazos, pero lo que se hizo fue descabezar la pantalla, que es lo que se hace normalmente, que es lo que se está haciendo en esta imagen, que es excavar lateralmente de lado y lado de la pantalla, como se está viendo aquí, para obtener una longitud libre de la pantalla y poder compactar a ambos lados de la misma arcilla, que es la que constituye el núcleo de la taguilla. Aquí se ve un detalle de esa compactación muy minuciosa en torno a la pantalla con equipos manuales estos tipo RAN, etc. Aquí se ve la taguilla en plena construcción. Esto es la parte del núcleo de arcilla impermeable, los espaldones de grava de lado y lado. Esta es otra vista de la construcción de la taguilla. Aquí está el núcleo de arcilla, los espaldones de grava, y allí se ve aguas abajo en el estribo izquierdo cómo se está limpiando todo el material suelto del estribo para descubrir la roca. Y aquí vamos a ver que se está haciendo una galería que posteriormente servirá para la inyección y el drenaje cuando esté la presa. Aquí la taguilla estaba prácticamente lista. Entonces, como se dijo, este es el núcleo de arcilla impermeable y estos son los espaldones de grava de lado y lado. Esto es una vista donde ya está casi todo hecho en cuanto a las excavaciones. Aquí está la taguilla. El túnel está, el río está siendo desviado por el túnel que va por el estribo derecho y que sale aguas abajo. Por aquí está la contrataguilla. Y aquí se ha hecho la excavación del aluvión del cauce para afondar la presa. Se ha hecho la limpieza ya de los estribos. Todavía le falta, a medida que vaya subiendo la construcción de la presa, se va haciendo una limpieza adicional para descubrir la roca. Y aquí este es el talud, lo que llamamos el talud frontal de la excavación, es decir, el talud que da hacia la taguía en el aluvión del cauce, que se consideró conveniente protegerlo con una membrana para evitar que se erosionara superficialmente. Este es el detalle de la excavación de limpieza del estribo izquierdo, donde se ve la construcción de la galería mencionada. Esto es un detalle mejor todavía de la excavación de esa galería en el estribo izquierdo. Otro detalle del portal de entrada de esa galería. Aquí se ve el interior de esa galería, que ha requerido muy poco sostenimiento. Aquí se ve que hay un shotcrete y algunos anclajes, pero la mayor parte no tiene ningún tipo de sostenimiento. Así que la roca es más que todo autoportante, ¿no? Vamos a entrar en otro aspecto, que es la excavación del material del cauce, del aluvión del cauce.
Esto es una vista hacia aguas arriba, ya con la excavación totalmente concluida. Aquello es el talud que está aguas abajo de la taguía sobre el aluvión del cauce, que se protegió con una membrana geotextil para la erosión. Y aquí se ve prácticamente toda la excavación terminada hasta el fondo hasta conseguir la roca de fundación. Esto es una vista más detallada de las excavaciones. Aquí se ve esto que está en la parte superior es la taguía, esta es la protección del talud frontal del aluvión aguas abajo de la taguía, se ve todo excavado. Aquí se dejó una capa de grava que no se retiró totalmente para permitir el rodaje, el paso de los equipos de movimiento de tierra y que posteriormente es retirada, pues, ¿no? Esta es finalmente la roca aflorando en el fondo de la excavación, eh, tan buscada a lo largo de los años, desde el año 1947, y tan esquiva esta roca, hasta que finalmente se llegó pues a conseguir la misma. Esto es un detalle de algunos manantialitos pequeños que había a través de las diaclasas y las fisuras y las grietas de la roca del estribo derecho, que son unas rocas de origen volcánico, es decir, tobas y metatobas, ¿no? Y esto es en el talud frontal, aquel que está inmediatamente aguas abajo de la taguía, como también surgen algunos pequeños manantialitos por aquí. Observen aquí como hay agua más o menos corriendo, aunque en pequeñas cantidades, a través del aluvión del cauce. Todas esas aguas que filtran pues, por algunos sitios de la roca, por el aluvión del cauce, fueron canalizadas, concentradas en este pequeño canal que está, esto es una vista hacia aguas abajo, que está pegado hacia el estribo derecho, y que las conduce hasta un punto de concentración más abajo, donde están unas bombas sumergibles que están permanentemente achicándose, es decir, bombeando eso fuera, ¿no? Esos caudales fueron en realidad bien pequeños, porque estuvieron comprendidos entre 40 y 60 litros por segundo durante todo el tiempo que estuvo esta excavación abierta. Tal como hemos visto, este esquema que está aquí presenta ya el estado final de las excavaciones. Esta línea que está aquí, esta línea roja punteada, corresponde al nivel de agua que posteriormente ocupó todo este recinto, tal como se ve en esta foto. Esto se inundó, tiene ya varios años ya inundado, y resaltamos esto. Por cierto, es importante ver en comparación como efecto de escala de estas personas que están aquí, que estos son aproximadamente unos 33 metros de profundidad, y como digo, todo esto está inundado actualmente. La importancia que tiene esto que hemos considerado necesario resaltar es que la empresa Camargo Correa paró actividades en esta obra a mediados del año 2015 y tomó la decisión de que se iba a retirar de allí e incluso de Venezuela. Eh, Ellos tuvieron durante varios años posteriores a eso bombeando el agua allí, achicando la fundación, es decir, manteniendo toda esta excavación en este estado, es decir, sin agua. Pero llegó un momento en que ellos ya querían concluir con todo eso y querían irse, pues, ¿no? Y eso representaba un costo importante porque tenían que tener permanentemente equipos de achique, personal, etcétera, ¿no? Vigilancia, etcétera, ¿no? Entonces plantearon que se analizara la posibilidad de que esto se permitiera que se inundara. Sobre todo querían ver qué pasaría con la estabilidad de todas estas laderas, esta ladera frontal aquí del aluvión que está relativamente cerca de la taguía, etcétera, ¿no? Y eso fue objeto de una serie de análisis detallados que les vamos a describir seguidamente. Después de evaluar esta situación que planteó la empresa constructora, se llegó a la conclusión de que el talud crítico, es decir, el que presentaba un mayor, una mayor probabilidad de sufrir algún deslizamiento si se inundaba esta excavación, era el talud que está aguas abajo de la taguía, aquel talud revestido con un geotextil verde. Eh, Básicamente porque se encontraba muy cerca de la taguía, estaba constituido por un material suelto, granular. El talud aguas abajo de la excavación
en la grava, que es este material que está aquí, no presentaba mayores problemas porque tenía una pendiente más suave de excavación y adicionalmente la contrataguía estaba relativamente retirada de este sitio y era una estructura muy pequeñita, ¿no? Los taludes laterales de roca que estarían por estos lados tampoco se consideraron susceptibles de sufrir un deslizamiento. Por lo tanto, cuando se inundara la zona con el agua, el talud que habría que analizar como talud crítico sería este talud que está aquí, o sea, este que está aquí. Eso fue objeto de gran cantidad de análisis, de consideración de diferentes hipótesis, y para no entrar en mayores detalles y no hacer esto muy largo, se llegó a la conclusión de que no había ningún problema, que eso no afectaría de ninguna manera la estabilidad de ese talud. Bueno, y esta foto tomada varios años después de que se permitió la inundación del recinto, cual se ha mantenido lleno de agua tal como se ve allí, demuestra que no ha pasado absolutamente nada y que se ha comportado todo como fue determinado por los análisis que se hicieron. En este gráfico que hemos preparado se muestra en el eje de las X los años calendarios a partir de cuando comenzó la desviación del río para la construcción de la presa, lo cual fue en el año 2013 y más precisamente el 16 de marzo del 2013. En el eje de las Y está el riesgo y la seguridad respecto al desbordamiento de la taguía. El riesgo es la línea azul, la seguridad es la línea roja. Y aquí se ve que la seguridad que presenta este sistema de desviación va disminuyendo a medida que pasan los años, lo cual es lógico, porque a medida que pasan los años, cada vez más probable que venga una creciente que supere la capacidad del sistema de desviación diseñado. Por otra parte, en forma inversa, la línea azul representa el riesgo, es decir, el riesgo de desbordamiento de la taguilla que por supuesto va creciendo a medida que pasan los años por la misma razón. Eh, cuando se diseñó esto por parte de Inclán, se supusieron unos 3 años de operación del sistema de desviación, es decir, que se suponía que a partir de esos 3 años ya la presa de concreto que se estaba construyendo aguas abajo tendría una altura igual o mayor que la de la taguilla y por lo tanto la taguilla dejaría de prestar sus servicios. Pero ¿qué sucede? Que es que en Venezuela las cosas son un poco distintas a cómo se hacen en Europa. En Europa con toda seguridad se hacen en forma mucho más precisa y mucho más, se cumplen mucho más los cronogramas, todas esas cosas que lo que tradicionalmente ha sucedido en Venezuela. Y nosotros sabemos que por experiencia aquí los desvíos en muchos casos se prolongan mucho más de lo que fueron previstos en los proyectos originales. Tenemos dos casos notables, que son la presa de Agua Viva en el estado Trujillo sobre el río Motatán, que estuvo más de 20 años en operación cuando, cuando se había previsto un desvío del orden de esto, más o menos unos 3 años. Y otro caso quizá más extremo es el de la presa de Yacambú en el estado Lara, que ya lleva más de 40 años en operación. También podemos citar el caso de la presa de Macarao, aquí cerca de Caracas, que ya lleva del orden de 20 años en desvío. Por lo tanto, fue muy acertada aquella insistencia nuestra de que había que subir esa taguilla en 5 metros. Recuerden que lo comentamos anteriormente, porque con esa solución se logró por lo menos subir el periodo de retorno que podía manejar, el periodo de retorno de las crecientes que podía manejar la taguilla, de 14,7 años a 30 años, que es lo que tiene actualmente. De todas maneras, el tiempo pasa. Ya actualmente tenemos, en lugar de los 3 años que había previsto el agente de Inclán que iba a estar en funcionamiento el desvío, ya tenemos más de 7 años, más de 7 años, en realidad más de 7 años y medio. Por lo tanto, estamos en este punto aquí, estamos en el año finales del 2020 y la probabilidad de desbordamiento de la taguilla es de un 24% actualmente, el cual se considera elevado. Por otra parte, tal como se indica aquí, esa taguilla mantiene un volumen, en el momento que fuera desbordada, tendría almacenado un volumen de 28 millones de metros cúbicos. Que si suponemos por la experiencia del Guapo, que es muy similar la presa del Guapo a lo que es
la sección de esta taguía y la presa del Guapo se destruyó completamente por erosión en un plazo de unos 45 minutos. Bueno, vemos que creciente se podría propagar por ese cauce aguas abajo del sitio de presa, por todo el río Cuira y por el río Tuy, que también lo terminaría afectando. Otro aspecto de gran importancia que hay que tomar en cuenta siempre en los desvíos de los ríos es la presencia durante las crecientes, el arrastre por parte de las crecientes de árboles, troncos procedentes de la cuenca, muchas veces de gran tamaño como este que se ve aquí, que se trabó en la entrada del túnel y que fue retirado por la empresa constructora, colocado al pie de la taguía, el pie aguas arriba de la taguía, para posteriormente ser cortado con una motosierra en trozos pequeños que puedan ser arrastrados fácilmente por el flujo a través del túnel sin que se obstruyan en el mismo, ¿no? Eh, Esta es una labor que hay que hacer permanentemente, especialmente en Venezuela, ya que esta presa está ubicada en el Parque Nacional de Guatopo, donde hay árboles de gran tamaño, mucho mayores a veces de 30 metros, ¿no? En el Parque Nacional Guatopo llueve muy intensamente, tal como hemos visto al principio, más de 1.700 milímetros al año. Y por lo tanto se producen a veces con cierta frecuencia deslizamientos en las laderas que son muy empinadas y allí hay árboles que son arrastrados por esos deslizamientos y que terminan en el cauce. Por lo tanto, esto hay que tomarlo muy en cuenta y es una situación que viene a agravar más lo que se indicó en las probabilidades anteriores, es decir, la obstrucción del túnel, lo cual aceleraría el llenado del embalse que genera la taguilla y su desbordamiento. En la imagen de la izquierda se ve un tronco de gran tamaño trabado en la entrada del túnel. El problema es que después vienen otros troncos arrancados por las crecientes, especialmente durante las crecientes, y bueno, terminan por obstruir la entrada del túnel, como ha ocurrido en varias presas de Venezuela que han estado en serio peligro de desbordamiento por esta circunstancia, ¿no? En la imagen de la derecha se ve un detalle de esa obstrucción. Allí se ve un cuerpo metálico de gran tamaño, parece una especie de balsos flotadores que debían estar en algún sitio por ahí almacenada y que la arrastró la corriente. Y lo que preocupa de esto es que la empresa Camargo Correa, ellos tenían una vigilancia permanente sobre estos casos cuando estaban presentes en la obra. Tenían personal allí que estaba permanentemente pendiente de retirar los troncos, de cortarlos con motosierra, etcétera. Pero yo no sé actualmente cómo está esa situación. Yo no sé si la gente de Hidrocapital o del organismo que esté a cargo de esto tenga algún personal allí, lo cual, no sé, me parece un poco dudoso, ¿no? Porque ese es un sitio bien retirado, bien remoto, para que haya allí un personal y además que tenga los equipos, motosierras, etcétera. Ellos lo amarraban con un tractor y una guaya, el tronco, y lo arrastraban como vimos en la imagen anterior hasta el pie de la taguilla aguas arriba, una vez que habían pasado las crecientes, ¿no? Por lo tanto, bueno, es importantísimo que Hidrocapital mantenga una vigilancia sobre este aspecto y si no la mantiene, el peligro de desbordamiento de la taguilla se incrementa notablemente. Y para complicar un poco más la situación de este desvío del río, aquí se ve una imagen tomada ya hace unos cuantos años, debe ser de unos 4 años aproximadamente, del portal de salida del túnel. Allí se ha producido una fuerte erosión, eh, una erosión que está representada por esta caída del flujo, que es una caída de unos 4 metros de altura. Lo pueden sacar por comparación con el túnel, que tiene unos 5 metros de altura. Y es una erosión regresiva. Esa ha venido desde el cauce aguas abajo, progresando hacia aguas arriba. Se llama regresiva justamente porque va hacia aguas arriba, va regresando en contra del flujo. Bueno, esa erosión regresiva, esas erosiones en general siempre tienden a propagarse hacia aguas arriba. Y eventualmente, si no consigue algún estrato de roca dura antes de llegar al túnel o por alguna otra razón, eso se podría incluso meter dentro del túnel, como sucedió en la presa de Agua Viva, que el túnel estuvo más de 20 años en operación.
y el paso de sedimentos gruesos por allí, como son las gravas, los peñones, como estos que se ven aquí depositados en el cauce, eso tiene un efecto abrasivo terrible dentro del concreto del túnel, sobre todo del piso. Y hemos sabido que aquí, excepto en unos tramos cortos de ambos portales, del portal de entrada y del portal de salida, donde se usó concreto estructural, el resto del túnel no tiene ningún revestimiento. Es el material sin proteger, pues la roca a veces fracturada, etcétera, que no es excesivamente resistente a la erosión. Por lo tanto, no se sabe lo que pueda pasar allí, pues, ¿no? Yo espero que alguien esté pendiente de estas cosas. Como les digo, no sé cómo estará esto en la actualidad. Bueno, aquí se ve de todo esto que hemos comentado respecto a la desviación, que una desviación en general no se debe abandonar. No se puede desviar un río por un túnel y tener una taguilla en operación y dejar eso así por años y años y años, como ha sucedido en varios casos en Venezuela. Es una etapa crítica, que en cualquier momento puede pasar algo verdaderamente importante. Eso es lo que quiero que ustedes tengan conciencia de estas cosas, ¿no? Si hubiera, si hubiera una forma hipotética legal, yo prohibiría, cosa que no se puede, ¿no? Prohibiría que se desvíe un río por un túnel y se tenga una taguilla, siempre que no haya una garantía, digamos, de la plata depositada en un banco de que esa presa se va a terminar. Eso, como le digo, esto es una cuestión netamente hipotética e imposible de hacer. Pero yo casi que pondría una condición como esa para que nunca se desvíe un río cuando no se tenga la certeza absoluta de que esa obra se va a terminar y no se va a dejar en una situación como esta, pues, ¿no? Bueno, y ya para finalizar, les muestro esta que es la última imagen de Google Earth del sitio, ya que yo no he podido desde hace varios años visitar la obra. Aquí se ve el río Cuira entrando aquí en el portal del túnel, el portal de entrada. El túnel va por aquí, sale en este sitio inmediatamente aguas abajo de la contrataguía, que es esto que está aquí. Aquí está la taguía, todo en funcionamiento, y este es el recinto en el cual se excavó todo el aluvión del cauce, se limpiaron los estribos, etcétera, y todo estaba preparado para la construcción ya de la presa de RCC cuando la obra se paralizó. Esa zona, como les explicamos anteriormente, por las razones que ustedes ya saben, se mantiene actualmente inundada de agua. Aquí se ven las instalaciones que se tenían preparadas con todos los equipos para el procesamiento de los agregados, hilos de cemento, etcétera. Todo el equipo que es bastante complejo para la construcción de la presa de RCC, de concreto compactado con rodillo. Estos son otro tipo de instalaciones requeridas para todo el proceso de construcción de la obra. Y bueno, como hemos dicho, esto ya tiene varios años totalmente paralizado. Bueno, apreciados amigos, espero que esta exposición de hoy les haya sido de interés, que ahora estén mejor informados de en qué consiste el proyecto Cuira, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que falta por hacer, y ojalá que en el menor tiempo posible se reinicie la ejecución de esta obra y pueda ponerse en un futuro cercano a proporcionar los servicios de suministro de agua potable que tanto requiere la ciudad de Caracas y su área metropolitana. Muchísimas gracias por su atención.